Vamos a continuar con el corte. Vamos a utilizar el menú archivo. Nos vamos a ir aquí a scripts para poder darle en cargar archivos en pila. Se nos va a abrir una ventana como se nos abrió en nuestro tutorial de diagramas. Vamos a buscar los archivos que son corte, líneas, sombras, texturas. Y les vamos a dar OK, se nos van a cargar y les vamos a volver a dar OK para que se carguen en un solo archivo dentro de nuestro Photoshop. Vamos a esperar a que cargue y podemos ir pensando en más o menos cuál es el estilo que queremos representar del corte. En este caso lo que voy a hacer yo es un corte como un poquito más realista. Vamos a buscar en Pinterest, se me olvidó abrirlo, pero bueno, unos segundos más, no pasa nada. Architecture section. Ahí está. De tal manera que, bueno, mi intención es que se logre como algún estilo parecido a esto, donde podamos como tener al interior algunas texturas, en el fondo un poco de contexto, tener como los árboles un poco más realistas e incluso, ¿por qué no trazar algunas entradas de luz dentro del corte? De tal manera que tengamos como una sensación un poquito más realista. Digo, estos son, incluso ya son como trabajos un poco más de renderizaciones, pero creo que de todas maneras podemos aproximarnos un poco y ya cuando estén en su clase de renders, pues terminar de perfeccionar esta técnica. Entonces, lo que voy a hacer ahora que ya están cargados es que bueno, yo en este caso no voy a utilizar ni el de líneas ni el de corte, sino solo me voy a quedar con el de sombra y texturas, al cual le voy a bajar la opacidad y le voy a cambiar el tipo de mezcla a un multiply para que tenga como un poquito más de, 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 ¿cómo decirlo? Pues sí, que pase el color. Otra de las opciones que podemos ocupar es Luminosity. Luminosity nos afecta, por ejemplo, la parte del relleno, en cambio Multiply no. Pero logramos colores un poco más brillantes cuando estamos trabajando con Luminosity. De igual forma podemos agregar como capas de ajuste como de brillo en esta parte interior, de tal manera que podamos como todavía resaltar un poco más la parte que está al interior de nuestro proyecto. De tal manera que no se vea tan oscuro y cuando pasemos por encima la capa de las sombras, tenga como un poquito más de, de juego, ¿no? Con las texturas, con las sombras, de tal manera que quede como un poquito más definido. Y de igual forma podemos ir, si continuar como trabajando el tema del hue and saturation o color y saturación, de tal manera que podamos ir jugando un poco con la luminosidad de ciertos elementos. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. De tal manera que el proyecto tenga como un poquito más del feeling que queremos lograr, ¿no? Incluso incrementar un poco más el contraste y vean cómo va cambiando como un poco el aspecto. De tal manera que nos aproximamos como a estos trabajos un poco más desaturados. Lo que sigue es que vamos a crecer nuestro proyecto de tal manera que vamos a alejarnos y vamos a oprimir la tecla C de casa. Y aquí vamos a encontrar el crop para poder hacer un poco más grande hacia los lados. Y podemos oprimir la tecla Alt para hacerlo crecer desde el centro, de tal manera que crezca proporcionalmente hacia ambos lados. De tal manera que podemos tener como un poquito más de área de trabajo, de tal manera que podamos meter como muchísimas más cosas, sobre todo de contexto y un poco de vegetación, de personas, de calle, del fondo, de los edificios, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es utilizar la herramienta de rectángulo. Aquí la herramienta de rectángulo nos puede permitir crear un rectángulo que puede ir en la parte de abajo y lo podemos aquí arriba configurar de tal manera que lo podamos rellenar de algún color de nuestra paleta, ¿no? Que ya está presente en el proyecto. Por ejemplo, puede ser un color parecido a eso, o bien como del color del relleno, que igual está acá. Es como como negro, ¿no? Entonces, de tal manera que tengamos como la línea de tierra con su corte de tierra, y en cambio vamos a crear una línea guía arrastrando el cursor desde la regla para crear como una línea guía que nos va a ayudar como para guiarnos un poco con el tema de la línea de horizonte del corte fugado. Después, algo que podemos hacer es identificar, pues sí, además del estilo que queremos representar,
que eso afectará muchísimo qué colores elegimos en los rellenos, etcétera. Yo les pido que podemos descargar incluso elementos de calle. Por ejemplo, esta calle es la ubicación real del proyecto, pero si tú no tienes una ubicación real, pero si sabes que está en Mérida, que está en Querétaro, que está en Amatepec o en Guadalajara, pues que busques como una calle similar que corresponda al contexto, de tal manera que podamos incorporar como la calle fugada, así como la vemos aquí, dentro del corte fugado, de tal manera que podamos como jugar un poco con el contexto, con las escalas que hay en el lugar, en el sitio, de tal manera que se integren como de una manera pues bastante padre. Entonces una de las herramientas que podemos ocupar es el Street View Download 360, el cual está para Mac y para Windows. Es gratuito, entonces lo puedes descargar y lo puedes instalar. Se te va a descargar un archivo exe, que al tú darle doble clic se te va a abrir un programa. Ahorita es un programa que se va a ver como ahorita en pantalla. O sea, va a abrir esta ventana que va a decir que está cargando. Y una vez que se descargue, o bueno, más bien que cargue, porque ya está descargado, se les va a abrir esto. Entonces, si ustedes ya tienen como una calle identificada, aquí mismo dentro de esta página viene un iStreetView.com, el cual si ustedes entran se les va a abrir una ventana parecida a esta, como muy rara, porque va a tener como estos panoramas como en negativo y como esto en escala de grises. Aquí lo único que vamos a hacer es tener abierto nuestro 360 y el iStreetView.com, el cual vamos a copiar la liga de donde estamos, así como estemos. Vamos a copiar esta liga, copiar, y nos vamos a ir aquí donde está la página del iStreetView.com y le vamos a dar en Load Panorama. Aquí se nos va a abrir esta ventanita donde nosotros podemos elegir que podemos cargar un panorama desde un URL. Entonces vamos a pegar nuestra dirección de Google Street View y le vamos a dar cargar. Y vean que ya aparece la dirección que habíamos puesto, pero ahora como en versión negativa. Esto es porque no tienen dinero para pagar la licencia del Google, entonces lo ponen en negativo para solucionar el tema de la licencia. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a ver que aquí arribita, en esta barra divisoria, hay como un código. Esta línea de código la vamos a copiar y vamos a decir que ya está copiada. Y nos vamos a ir al programa donde le vamos a poner aquí donde dice Panorama ID, le vamos a pegar esa ventana y vamos a buscar una resolución más o menos como de 6000. Bueno, esta de 13000 está bien, que es como la Full HD del Google Street View. Y aquí arribita vamos a poder elegir la localización del archivo donde lo vamos a guardar. Entonces, si le dan clic en este folder, se les va a abrir esta ventanita y ustedes pueden elegir aquí, Calle Palmas, que es donde está esta. Yo ya tengo elegida la carpeta que es donde tengo guardadas otras imágenes. Entonces le voy a dar guardar y le voy a decir aquí que descargue el panorama. Entonces va a tardar un poquito dependiendo de tu conexión a internet porque va a descargar como todo el 360 y una vez que descargue todo el 360 ya vamos a poder incorporarla dentro de nuestro archivo de Photoshop. Entonces ahí está descargando. Creo que ya debería de estar descargada la imagen. Ahí está, ya se descargó. Y una vez que lo tenemos descargada, ya podríamos cerrar esto, pero bueno, en este caso yo lo voy a minimizar. Y voy a cerrar también, voy a minimizar vámonos al Photoshop. Y en el Photoshop ya vamos a poder incorporar esos elementos. ¿Qué nos interesa de esta escena? La calle, no nos interesa más que la calle, parte del contexto. Entonces, yo voy a incorporar aquí, le voy a dar en Open o Abrir y voy a buscar el archivo que aquí se llama calle Palmas. Entonces le doy a abrir, va a tardar un poco porque es un archivo un poco más pesado, porque es de muy alta calidad. Y entonces vean que ya está descargado el panorama, entonces aquí ya no tiene como detalles de títulos y esos temas, y que creo que les puede servir incluso para sus clases de diseño urbano, etcétera. Entonces, voy a descargar voy a recortar como esta parte que corresponde como a la perspectiva de la calle. Entonces, por ejemplo, vamos a descargarlo así. Lo voy a copiar porque no necesito el resto y lo voy a pegar aquí. Vean qué tan grande es el archivo, que tiene muy buena calidad. Entonces, voy a escalar el archivo de tal manera que más o menos lo voy a ubicar donde iría.
Aunque bueno, esto no coincide del todo porque pues hay detalles, ¿no? Ustedes traten de ser como más precisos que yo. Entonces, si ustedes lo ponen detrás de todo, vean, así más o menos se ve. Y ya con la herramienta de selección podemos ir viendo qué tanto lo tenemos que ajustar. Por ejemplo, aquí la casa está de este lado, entonces voy a utilizar la herramienta de control T de transformar, le voy a dar clic derecho y le voy a dar voltear horizontalmente, de tal manera que la calle me quede como un poquito como así, algo así. Claro que esto no es como perfecto, pero podemos utilizar las herramientas de perspectiva para poder ajustar un poco el proyecto para que no pierda como un poco de sentido, ¿no? De tal manera que aquí nos haría falta colocar como un área de banqueta, o sea, como tener una parte de banqueta para que cuando tengamos esta parte de calle como que quede como más encubierta y vamos a transformarlo un poco para que quede como más apachurrada, ay, perdón, para que quede un poco más apachurrada la calle, o sea, de tal manera que quede como una cosa más o menos así, de tal manera que el frente de la calle como que se fugue un poco más hacia el contexto, ¿no? De tal manera que este frente como que tenga la tendencia como, como a desaparecer un poco. Y aquí lo importante es guiarnos en la línea guía, porque la línea guía nos va a indicar cómo colocar el punto de fuga, que en este caso está como más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Entonces vamos a ajustar un poco más la perspectiva para que se cierre un poco más el contexto. Y, o sea, es como para irnos dando una idea, no tiene que quedar como 100% perfecto, porque pues nos tardaríamos la vida y el tutorial duraría eternamente. Pero aquí nos faltaría hacer como el apunte de como la banqueta que nos hace falta, que vendría siendo como esta. Entonces, ahorita voy a regresar a donde estaba. Lo voy a duplicar y con esta misma duplicada voy a recortar esta parte de aquí de tal manera que voy a ocupar la herramienta de lazo magnético como de manera muy rápida. O sea, tampoco es como que tengan que sacrificar tanto tiempo en esto. Y voy a crear una máscara de selección. Voy a darle control T y voy a darle flick horizontalmente para colocar esta banqueta como en esta área de aquí, más o menos. De tal manera que la pueda como incluso transformar un poco. O sea, como la voy a volver un poco más chaparra, de tal manera que se fugue correctamente. Y de hecho creo que todo tendría que volverse un poquito más chaparro. Incluso creo que esto lo podría volver más chaparro. O sea, para que esté como un poquito más en proporción al... Ay, perdón, ya se anda equivocando el profesor. Entonces, podemos hacerlo un poquito más chaparro. Ahí está. Para que como que coincida un poco más y creo que se ve más natural así esta parte de contexto. Entonces, de esta manera podríamos tener como la banqueta, parte de la calle. Eh, insisto, no tiene que quedar como perfectamente colocado, pero sí que nos transmita como este feeling o esta idea de cómo es el lugar y que nos permita como explorar un poco la representación del sitio y su contexto, ¿no? Que esa es como la intención de este. Podemos incluso utilizar la máscara y con la máscara y el pincel podemos borrarle el fondo, de tal manera que podemos ir siendo como un poquito más detallistas en algunas cosas y podemos acercarnos y como con la herramienta de, de rango de color, ay, ya me equivoqué aquí, con la herramienta de rango de color podríamos seleccionar la parte de arriba del cielo, más o menos. Entonces podríamos irnos aquí a seleccionar rango de color, ya tenemos identificado el cielo. Ay, recuerden darle clic en la capa, entonces seleccionar rango de color, seleccionar el cielo y ahí me voy como tanteando un poco
este color blanco que quiero eliminar. Y cuidadosamente, para que no se me vaya a escapar alguna área sensible del proyecto o de esta imagen, pues van borrando, ¿no?, esta parte del fondo que está extra. Entonces ahí más o menos es donde va. Ahí quedó. Y vamos a recuperar un poco de color acá donde estaba la ventana. Y ya no le voy a dar acá abajo porque si no voy a eliminar partes de la imagen. Entonces le doy control D para que se quite la selección. Y bueno, vean que ya quedó como conservé los cables y quité el fondo del cielo. Entonces, ¿qué más podemos incorporar? Por esta parte de atrás no sabemos qué hay, entonces probablemente necesitemos como el backyard o el patio trasero de alguna casa. Entonces, si ustedes en Google se buscan como, por ejemplo, yo busqué Texcoco y me salieron estas imágenes como de terrenos. Estas imágenes de terrenos son como muy útiles porque están tomadas a vista de la cabeza del fotógrafo y nos pueden servir como para poner el terreno de atrás, que es como, podríamos decir que es un terreno baldío, ¿no? Entonces, estas como caen como anillo al dedo porque, por ejemplo, si yo la abro, o sea, por ejemplo, es esta la que abrí, la selecciono, la copio, cierro el archivo, pego la imagen, que quedó muy chiquita, pero bueno, para que sea rápido este tutorial, quién sabe cuánto tiempo llevo, lo puedo hacer como más grande y me puedo basar un poco en esta línea de tierra para identificar más o menos como de qué tamaño me tiene que quedar el archivo, ¿no? Entonces, más o menos es por ahí. Y si ustedes mandan esta capa al fondo, se va viendo así, ¿no? Se va viendo como... Bueno, a mí me gusta, se ve padre la idea del fondo como un poquito más contextualizado, puesto en sitio, no sé. Creo que eso le ayuda al proyecto como a hacer un proyecto un poco más situado. Por ejemplo, incluso podemos hacer como coincidir esta sombra, ¿no? Entonces, creo que así está bastante bueno. Y nuevamente podemos utilizar la selección de rango de color para ir corrigiendo un poco el tema del cielo. Entonces, puede quedar como por ahí. Y nuevamente vamos a vamos a crear la máscara, hacer la selección del color. Ay, disculpen. Entonces, rango de color, selección del cielo. Aquí estoy manejando como 22%. Lo voy a subir al 30%, más o menos ahí queda. Y me voy a ir a la máscara. Y con el brush nuevamente voy a ir borrando como esas partes extras un poco del cielo. Porque el cielo lo voy a integrar como una sola cosa. Entonces me conviene más que el contexto quede como en ese estilo, ¿no? Lo que sigue ahora es el cielo. Y el cielo lo podemos buscar igual en Google. Podemos buscar así como HDRI skies, porque estos son como de alto rango dinámico y hay como de distintos tipos. Y aquí lo importante es que se fijen de dónde está pasando la luz, ¿no? O sea, si la luz, yo ya sé que viene y lo voy a dibujar sobre sobre una nueva capa con el brush. Voy a crear como un pincel chiquito. Si yo sé que el sol viene de acá y está incidiendo de esta manera, entonces tengo que acomodar el cielo de tal manera que el sol quede de ese lado, si no, no tendría sentido poner las sombras así. Entonces, estas imágenes que son HDRI luego tienen soles como de este estilo y, y la idea es de que este sol esté acomodado en el lado donde tiene que estar luminoso, de tal manera que se vea como más realista. En configuración a mí me gusta poner, en herramientas, perdón, me gusta buscar imágenes que ya de por sí estén grandes, para que no sea tanto problema encontrar la imagen adecuada. Entonces, por ejemplo, voy a descargar esta que es la primera que me salió. La voy a guardar en la carpeta donde tengo el resto de las imágenes y lo voy a abrir dentro de este archivo. Entonces, le voy a dar control O para que abra. Le voy a ir a HDRI Skies, que es este. Le voy a dar control A para que se seleccione todo. Control C para que se copie. Control W para que se cierre la imagen. Y luego control V para que se pegue. Entonces, más o menos está chiquita, pero está potente. Entonces vamos a hacerla más grande y voy a ocupar la herramienta
creo que, ajá, del alt para que quede como en buen tamaño. Entonces vamos a ponerla más o menos donde dije que iba a estar. Le doy enter. Y aquí no me interesa que esté como muy definida, porque como es la imagen del fondo, o sea, la puedo como todavía tratar de integrar. Y miren que ahí está, más o menos como va quedando. Entonces, si yo quisiera todavía podemos como colocar en el fondo un color sólido, que puede ser blanco, puede ser un gris, puede ir como correspondiente al color de la capa, perdón, de las paletas de color de la casa. Y con la transparencia del sol lo puedo como ir como volviendo como un poco más sepia, ¿no? De tal manera que se incorpore al, al color de la composición en general. Y puedo añadir otras capas de corrección de tal manera que, por ejemplo, puedo bajar la saturación al cielo, de tal manera que resalte un poco más el frente y el contexto. Eh, y lo mismo puedo hacer con el resto de las capas, ¿no? Por encima de estas puedo ocupar sus contornos de tal manera que pueda hacer como solamente esta parte la que se altere. Em, o bien podemos ocupar, ya que tenemos esta capa con las texturas, podemos darle control A, darle clic a la V, mover flecha del teclado hacia arriba y hacia abajo para que regrese a su posición original y utilizar esta selección y la vamos a guardar aquí arriba. Podemos guardarla en Filter, no, Layer, era en Select. Acá, seleccionar, ay, perdonen. Seleccionar, guardar selección, la vamos a guardar como fondo. Y podemos, si quisiéramos, por ejemplo, en la selección, podemos utilizar la herramienta de selección rectangular, darle aquí clic en esta segunda casilla para que sea una selección añadida y seleccionar como esta parte de aquí. De tal manera que tengamos como esta área seleccionada. Y lo que vamos a hacer ahora es que podemos crear una nueva capa de ajuste con esta selección o bien con la selección inversa, de tal manera que tengamos aquí seleccionar, inverso, tengamos esa parte. Y aquí ya podemos añadir otras correcciones que estén acá abajo de tal manera que no alteremos la parte del trazo. Entonces, más o menos por aquí está mi contexto. Entonces, arriba de mi contexto pongo estas capas de ajuste que pueden ser como de saturación, o de color, o de brillo, o lo que sea. Entonces puedo desaturar un poco más el contexto y puedo jugar un poco con los colores para que, por ejemplo, puedo alterar la realidad, ¿no? Un poquito para a mi favor y a mi beneficio. De tal manera que pueda ser como más luminosa, más oscura, dependiendo como del feeling que queremos transmitir en el proyecto. Entonces, yo no le voy a alterar tanto, voy a alterar un poco más la saturación que el color. Ahí está. Y tal vez sí me gustaría como trabajar un poco más con las transparencias. Entonces podría alterar algunas transparencias de estos trabajos para que quedaran como más integrados. Entonces, si yo le doy clic a cualquier área, me van a seleccionar primero las capas de ajuste. Entonces traten de bloquearlas con esta flechita para que no las puedan ni mover ni seleccionar. Entonces, ya tengo seleccionada esta parte de acá y podemos como ir variando con las transparencias de tal manera que se sienta todavía un poquito más resaltado el frente. ¿Qué otras cosas podemos añadir? Podemos añadir vegetación y pueden ocupar la vegetación que les pasé y que se encuentra en el archivo de Teams. Creo que la tengo por acá. Si bien la tengo, debe estar por acá. No recuerdo dónde la puse, pero debe estar por acá. Rayos, ¿qué pasa conmigo? Pero bueno, voy a buscarla por acá porque también la tengo en otra carpeta que tengo yo propiamente de la oficina, pero tenemos que encontrarla. Bueno, la voy a descargar. Podemos añadir vegetación. También podemos buscarnos escalas humanas. Recuerden que tienen ustedes recortadas, que saben cómo recortar. Pueden ocupar, por ejemplo, algunas escalas humanas de acuerdo a la ubicación geográfica. Por ejemplo, está esta página que se llama Escala Latina, que está aquí.
Y escala latina tiene como escalas pues latinas que pueden ocupar en sus proyectos. Por ejemplo, podemos descargar a esta morra. Y ustedes le dan clic derecho, le dan guardar y ya está como PNG y está recortada. A veces están bien recortadas, a veces no. Entonces por eso mi recomendación es de que vayan poco a poco ustedes recortando las imágenes que ustedes crean necesarias, porque no van a tener como escalas humanas genéricas y ustedes van a tener como el control de la calidad de las escalas humanas que van a ocupar en sus proyectos. Entonces, por ejemplo, ya la descargué y puedo ocuparla aquí. Entonces puedo darle Open. Aquí está Natalia. Entonces puedo utilizar a Natalia. Igual control A, control C, control W, control V. Y con eso ya puedo insertar mi escala humana. Entonces la vamos a poner hasta el frente para que la veamos. Ahí está. Y mi escala humana, que es como un formato un poco más realista, la puedo integrar a mi proyecto. Entonces uso mi línea guía de línea de horizonte para poderla poner adentro de la casa. Entonces ahí está. Puedo utilizar la transparencia con los números del teclado para ponerla como al 50%, al 20%, al 80% o al 100%, oprimiendo la tecla 0. Y en este caso lo que yo voy a hacer es que me voy a ir a imagen, a ajustes y la voy a desaturar, aquí cuando dice desaturate. De tal manera que quede en blanco y negro y para mi gusto se integre mejor dentro del proyecto. ¿Qué otras cosas podemos ir integrando en este corte? Además de la vegetación que todavía no descargo. Entonces, aguántenme 2 segundos. Llevamos 26 minutos, qué horror. Eh, entonces aquí, por ejemplo, están los recursos de la clase. Árboles. Entonces, miren, para un refresh, acá está en recursos de clase. Aquí está árboles. Ustedes pueden descargarla, como yo, que olvidé dónde puse esa carpeta. Y una vez que la tienen descargada, que todavía va a tardar, vamos a poder incorporar árboles. Algo que también podemos ir haciendo es algo que podemos ir haciendo en lo que se descarga esa onda, esa carpeta, perdón, es que podemos añadir las luces, ¿no? Podemos añadir estos reflejos. ¿De qué manera se pueden añadir? Podemos crear una nueva capa y esta capa va a estar en blanco y podemos utilizar la herramienta de selección poligonal para identificar más o menos dónde pasa el volumen de la luz. Y eso se pueden ocupar sus sombras y sus luces, porque ahí es donde ustedes pueden darse cuenta cómo es el volumen de la luz en su proyecto. Más o menos van por ahí. Por ejemplo, ahí va. Esta va por aquí, pasa por acá, sube en esta parte y regresa acá. Igual esta luz viene en esta dirección. Se mete por la ventana, pero la ventana queda por detrás, entonces se oculta aquí donde pasa el corte y regresa acá. Entonces de esta manera tenemos como tres identificaciones. De hecho, aquí me faltó añadir esta parte de aquí, que golpea por acá, viene por acá. Entonces, esta selección se hace a partir de las sombras, más o menos para que identifiquen el volumen. Por ejemplo, yo sé que es oblicua, entonces por aquí viene como un quiebre y la fuente de luz es esta parte de la ventana. Más o menos que ya las tengan como seleccionadas, lo que se puede hacer es utilizar la herramienta de relleno, y con la herramienta de relleno podemos rellenarlas de un color como blanco, de preferencia, ¿no? Porque, ay, aguántenme. Ahí está, las relleno de blanco. Control D de dedo para seleccionar. Y estas entradas de luces les podemos bajar la opacidad y con eso podemos tener como un aspecto un poquito más como de rayos divinos. Pero también podemos generar como otro tipo de experiencia a partir del glow. ¿Y cómo podemos hacer? Podemos hacer un glow dándole doble clic, abriendo el layer style o los estilos de capa.
y podemos utilizar esta función de Outer Glow. El Outer Glow lo que va a hacer es que podemos crear, moviendo como un poquito la opacidad de esto al 100% para que se vea. Podemos elegir un color, de preferencialmente blanco, y podemos generar con estos distintos elementos como este difuminado de luz. Vean cómo se difumina acá y se siente como si la luz ahora sí estuviera como tocando en el proyecto. Entonces yo me voy a buscar una luz como más como cálida, como de este estilo, de tal manera que se sienta como un poquito más amarilla en general. Entonces vamos a crear como también un color overlay. O sea, vean, aquí está el color overlay de color amarillo y el outer glow de color amarillo. Y ahora lo que sigue es como identificar el tamaño y la extensión de este glow que va a tener la luz. Entonces, aquí lo importante es de que lo tengan como más o menos identificado para que hagan como el diseño de la luz. Y vamos a volverla un poquito más blanca para que no se vea tan amarilla. Un poquito más blanca por ahí. Para que se vea como un poquito más armonizada, le voy a dar OK. Y ya vean que se siente como si entrara la luz como de manera un poquito más real en el corte. Entonces, esto lo podemos aplicar con distintas ventanas en caso de que tengan algunas, y lo podemos aplicar en el collage, lo pueden aplicar en la fachada, en el corte, en las perspectivas. Y más o menos con eso podemos tener como una idea general del, del trabajo, ¿no? Entonces vamos a bajar esta línea de tierra y vamos por acá. Ahí está. Entonces más o menos ahí tenemos como de qué va la sensación del corte, como un poquito más realista. Vamos a volver un poquito más transparente a esta chica para que quede como más armonizada. Y ahora sí vamos a abrir algunos árboles. Para abrir algunos árboles voy a darle aquí donde está, vamos a darle en Open, está en descargas mi carpeta de árboles. Está árboles. Entonces esperemos a que carguen algunas de estas porque no tengo idea cómo son las plantas. No tengo idea. Voy a darle clic a esta. No sé qué voy a encontrar. Dice que no es un archivo PNG. Están cargando. Entonces, ahí está. Tengo esta, que se ve como súper chillante, pero bueno. Entonces vamos a arrastrarla y soltarla dentro de mi proyecto y vean qué espantoso se ve. Se ve espantoso porque está horrible. En serio está horrible este árbol. Porque se ve muy verde. Noten cómo se ve, en serio, muy verde. Entonces lo voy a poner detrás. E incluso con los filtros que de por sí ya tiene el trabajo, se ve horrible, se ve espantoso. Entonces vamos a corregir el color. Y qué bueno que elegí uno muy feo porque también eso les puede llegar a pasar. Aquí en imagen vamos a ir a ajustes y vamos a darle aquí donde está el Hue and Saturation, que el comando es control U. Este lo vamos a aplicar solamente al árbol, de tal manera que podemos afectar un poquito más. Por ejemplo, le voy a bajar su saturación y vean cómo se ve más integrado. Y podemos aquí irnos a donde están los verdes, y los verdes, absolutamente los verdes, que los podemos ajustar, recuerden, con estas barras podemos ajustar el tema de cuánto verde vamos a afectar. Vamos a volverlo un poquito más ocre, porque si lo podemos ver un poco más azul. Para volverlo más azul tendríamos que desaturarlo un poco más. Entonces yo lo voy a volver un poco más ocre porque me agradan estos colores como más como de olivo para este tipo de renders. Y le voy a bajar un poquito la saturación para que se vea como un poquito más dramático. Le voy a bajar un poco la luminosidad para que se integre un poco más a esta idea del fondo. Ahí está. Ahí sí se ve un poco más integrado. Le vamos a dar OK. Y por último, así como lo tenemos, vamos a irnos a imagen y le vamos a dar aquí donde dice layer, perdón, aquí en layer o capas. Hasta abajo hay una opción de matting y aquí ya está como el de fringe, que es la segunda opción. No sé cómo se dice en español, como quitar halos, una cosa así. Entonces, en quitar halos le vamos a poner como 3 píxeles y en automático como que nos va a recortar partes de acá del exterior de esta capa, de tal manera que se vea como un poquito más natural. Por último, yo le bajaría un poquito la opacidad
para que no compitiera tanto con la casa, aunque no tanto. Como ahí como al 70% creo que me funciona a mí. A ti tendrás que ir revisando cuál te gusta más. Y lo voy a volver un poquito más pequeño para que esté un poquito más detrás del edificio y no compita tanto. Entonces vean cómo ahí se va integrando un poco todo. Por último, podríamos darle como un poquito más de estilo utilizando como estas texturas como medidas grunge. Entonces yo ya tengo un tablero que se llama texturas, donde tengo algunas que funcionan y funcionan bien. Por ejemplo, esta textura la voy a guardar así tal cual. O sea, la pueden buscar así como lo ven, Rentals and Custom Orders, y aquí dice Style, Texture, Medium Texture, Color, Gray, White. Pero si ustedes buscan tal cual texturas, así les van a aparecer de estas en Pinterest y son muy útiles por lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo que sigue es que voy a abrir ese archivo. Vamos a abrir ese archivo de la textura que está acá. Y voy a utilizar control A, control C, control W, control V para pegarlo. Lo voy a darle en control T para rotarlo a 90 grados. Y voy a utilizar la tecla Alt para volver gigante esta textura. Y le doy Enter. Quedó así. No me importa qué tanto de calidad se vea. Aquí lo importante es que nos vamos a ir aquí a imagen. Vamos a irnos a ajustes y la vamos a desaturar. Una vez que la tendremos desaturada, vamos a irnos de nuevo a ajustes, a brillo y contraste, y vamos a incrementarle el brillo de tal manera que vayamos, y junto con el contraste, vayamos obteniendo un poco más contraste entre el área blanca y el área gris. Entonces podemos ocupar también los niveles para lograr ese cometido, de tal manera que el contraste se vea un poco más marcado, o menos, un poquito menos marcado. Ahí. Pero la idea es que nos acerquemos al blanco y nos quedemos con algunos grises. Porque lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a utilizar estas funciones con la opción del multiply o el darken, pero sobre todo el multiply. Esto nos va a permitir incluso el color burn, el color dodge, nos va a permitir como tener o sea, el color burn trabaja sobre el negro, el linear burn trabaja con negro y blanco y el multiply trabaja sobre blanco. Entonces, el blanco se va a transparentar más con la textura que el fondo, que es como la línea de tierra. Y si le doy color burn, se va a ir más sobre el área negra. Y si le doy en el linear burn, se va a ir con lo de arriba y con lo de abajo, para que la textura esté como un poco más integrada. Una vez que lo tengo como en linear burn, en multiply, en lo que ustedes quieran, del primer grupo, el que más les agrade el resultado, le vamos a bajar un poco la opacidad para que no esté tan fuerte. De tal manera que logremos, aquí no se va a ver, pero aquí se logra distinguir un poco las texturas, ¿no? Se empiezan a ver como estos manchones que dan como esta sensación de imperfección en el dibujo. Esto para que tenga un poquito más de drama. Y bueno, ya dependerá de cada quien y de los intereses y cómo es la casa y las interpretaciones y el mood board y todo lo que sea, más o menos cuál es el, el objeto final que quieren lograr. Pero bueno, este es un estilo que es como más de, sí, como de representación, más como estilo realista, podemos decirle. Y por ejemplo hay muchas variantes, como por ejemplo yo puedo aquí desaturar la parte de atrás, de tal manera que el color solo quede en la casa. Eso también es una opción. Entonces hay muchas opciones que ustedes pueden intentar y la idea es que ustedes experimenten. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Ay, madre mía, llevo 40 minutos explicando esto. Yo creo que aquí le voy a parar. Muchas gracias por atender al video, por llegar hasta el final. Espero te sirvan estos tips que estoy haciendo en esto. Y bueno, ojalá continúes con los otros tutoriales y elijas como también el estilo que más te gusta y te represente. Bueno, nos vemos. Chao.